Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes compartiendo este espacio. Mi nombre es Jessica Ramírez Méndez y ante todo agradezco la invitación a palabras de nuestras autoras, enmarcado dentro del programa Contigo a la Distancia de la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pues me han invitado a platicar acerca de un libro que tuve la oportunidad de coordinar con mi colega el licenciado Mario Sarmiento Zúñiga y que lleva por título La presencia de la Orden del Carmen Descalzo en la Nueva España, interacciones, transformaciones y permanencias. Pues espero que disfruten un poco el recorrido que quiero hacerles en torno al libro para que se animen a leerlo y vean lo que tiene por ofrecerles. Cuando pensamos en la Orden del Carmen Descalzo, probablemente el nombre no nos dice demasiado. No obstante, cuando nos acercamos y entonces tratamos de hacer memoria en algunos de los lugares que hemos visitado, ya sea de jóvenes, adolescentes o todavía de adultos, es ahí cuando se empiezan a hacer nuestras conexiones con esta orden. Pienso, por ejemplo, que los que vivimos en la capital de México, podemos disfrutar todavía de uno de los pulmones que nos quedan por aquí y está relativamente cerca, que es el Desierto de los Leones. Ya sea que vayamos un día del fin de semana a pasar tiempo con la familia, a recorrer el yermo o a hacer simplemente ejercicio en medio de sus bosques. También podemos pensar, por ejemplo, algunos de ustedes habrán visitado el Museo del Carmen, que antes era el Colegio de San Ángel, precisamente de la Orden del Carmen Descalzo. Para los poblanos, pienso que un referente, por digamos la magnitud que sigue teniendo la fiesta patronal de la Virgen del Carmen, pues ese sería otro, donde van, digamos, a degustar en la Plaza del Carmen, pues semitas, helados, etcétera, ¿no? Y bueno, no solo durante la festividad, sino también en otros, digamos, los fines de semana hasta para ir al mercado por una semita. Pues en general, cuando pensamos actualmente en la Orden del Carmen, podemos ir justamente recogiendo varias de las huellas que nos dejaron, y eso es justamente lo que tratamos de retratar un poco en el libro, los diferentes autores, ¿no?, que participaron en él, como ya lo comentaré más adelante. Siempre pienso que las instituciones eclesiásticas en general, en la época novohispana, tienen mucho que ver con lo que hoy en este mundo secularizado serían nuestras secretarías de Estado. Podemos pensar casi en cualquiera de las secretarías que hoy, digamos, nos rigen y veríamos que si eso lo comparamos con la época novohispana, más o menos las funciones que hacían las diferentes instituciones eclesiásticas, digamos, se realizan hoy en día son realizadas hoy en día por esas secretarías. Tal vez no de manera directa, en algunos casos de manera indirecta. Pero pensemos, por ejemplo, en nuestra Secretaría de Salud, en la de Bienestar, en la Educación, en la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, entre otras. Lo que nos vamos a dar cuenta es que las instituciones eclesiásticas hacían, digamos, ese quehacer. Y en realidad es por eso que a mí siempre me ha interesado mucho regresar a reflexionar en torno a estas entidades eclesiásticas. Fueron una impronta que va mucho más allá de su labor evangelizadora, para los que son fieles o no lo son. En realidad lo que me interesa sobre todo destacar, y esto creo que se refleja mucho en las participaciones que hay en este libro, es cómo las instituciones eclesiásticas y particularmente en este caso la Orden del Carmen nos dejaron una serie de elementos que condicionaron, que organizaron a la sociedad de ese momento y que hoy todavía hay resabios de esa organización social, política, económica que nos legaron. Antes los conventos, ¿no?, si pensamos en los conventos en el siglo XVI, XVII, XVIII, tenemos que pensarlos como núcleos que atraían a la población, digamos, a asentarse a su alrededor. ¿Por qué? Porque los conventos de manera general aportaban una serie de servicios a la población que estaba a su alrededor, ¿no? Por ejemplo, proveían de servicios médicos, vendían medicamentos en sus boticas,
generaban calles en su entorno, hacían que se pusieran fuentes de agua en su interior y entonces tenían la obligación de también tener una fuente de agua hacia el exterior y entonces la gente podía proveerse justamente de este líquido vital. Marcaban la dinámica diaria, ¿no? A partir de sus campanarios, marcaban también las dinámicas anuales a partir del calendario litúrgico y bueno, también daban las noticias desde el púlpito a la población, digamos, de alrededor. Igualmente, hacían posible una serie de actividades, ¿no? A partir de los préstamos de los que dotaban a la población, proveían de educación no solo a quienes se añadían a sus filas, sino en general a hombres y mujeres que estaban en esas entidades urbanas, ¿no? Los conventos de monjas fueron un espacio en el que se desarrollaron las mujeres. También se hacían cargo de grupos vulnerables como lo serían huérfanos. En fin, podríamos seguir con esta enorme lista, pero lo que me gustaría destacar es que las instituciones eclesiásticas posibilitaban la vida en las nuevas ciudades y de ahí el interés de seguirlas estudiando, pues esta, como ya lo decía, esta impronta organizacional es un poco la que todavía hoy nos dejan ver, ¿no? Así, la idea es repensar precisamente ese patrimonio que nos han legado. Es un patrimonio enorme que va desde un edificio histórico hasta una pintura, hasta la organización de muchos de nuestros centros históricos actuales, las calles que recorremos, los nombres que tienen, nuestra forma de organizarnos socialmente, nuestra forma de relacionarnos, la forma en la que, digamos, se realizan procesos políticos, la religiosidad de diferentes poblaciones, etc. De lo que se trata, sobre todo en un momento de cambio como en el que nos encontramos actualmente, es de identificarnos con esa herencia artística, histórica y, digamos, en gran medida cultural, que va más allá de las creencias, ¿no? Y que en realidad, desde mi punto de vista, tiene que ver con replantearnos cómo nos hemos organizado como sociedad, cómo hemos cambiado, hacia dónde vamos. Y en ese sentido es que Mario y yo elegimos el subtítulo de este libro, que es Interacciones, Transformaciones y Permanencias, porque pensamos que en realidad no podemos entender nuestras dinámicas actuales, la vida en las ciudades o en los nodos urbanos, sin ese legado de la época que nos rigió por más de 300 años y justamente también estudiando los actores que participaron en él. Así como he hablado de las generalidades de las corporaciones eclesiásticas, específicamente la Orden del Carmen tiene características muy puntuales que la hicieron y la distinguieron de las otras órdenes religiosas que se establecieron en territorio novohispano. Probablemente, tal vez, las que más se conocen son los franciscanos, los dominicos, los agustinos. Cada uno de ellos tuvieron una impronta, tuvieron un trabajo, realizaron elementos muy puntuales dentro de esa sociedad novohispana, y así también lo hizo el Carmen. El Carmen sobre todo se distinguió por su cercanía con el poder real, aceptaba de manera general entre sus filas a población peninsular, casi de manera exclusiva. Muy pronto transitó de la labor misional, que en realidad prácticamente no realizó, a más bien involucrarse y en promover la contemplación. De hecho, basta pensar justamente en este recinto del que les hablaba al principio, como lo es el Desierto de los Leones, bueno, que hoy conocemos como tal, y que en realidad promovía el acercamiento a Dios mediante la oración en lugar de justamente el activismo. Otro de los elementos característicos de este hábito es la promoción de la Virgen del Carmen, el uso del escapulario y la idea de salvación, que los posicionó como una orden, digamos, que recibió muchos recursos, pues ellos fundamentalmente, digamos, se hicieron notar ante la sociedad como los que estaban más cercanos a Dios porque se dedicaban a la oración y en ese sentido oraban por el alma de aquellos que habían muerto, ¿no? Y entonces nos permite también acercarnos mucho a la economía, pero también a la religiosidad de esa época novohispana. Justamente con esta inquietud para estudiar estas generalidades
como corporación eclesiástica, pero a su vez estas particularidades que les he comentado. En el 2015, el licenciado Mario Sarmiento, el doctor Manuel Ramos Medina y una servidora organizamos el Congreso Internacional, o un Congreso Internacional que nos permitiera hacer nuevos planteamientos en torno a esta orden religiosa, justamente porque además se empataba y digamos, queríamos conmemorar los 500 años del nacimiento de Teresa de Jesús, una figura fundamental dentro de esta orden, por supuesto, y a su vez los 430 años de la llegada de la Orden del Carmen Descalzo a la Nueva España. Invitamos a diferentes especialistas que de diferentes formas se habían involucrado en el estudio de la Orden del Carmen. Así involucramos a historiadores del arte, también una arquitecta fue parte, digamos, de estas presentaciones. Este encuentro fue muy rico, hubo mucho diálogo, hubo mucha participación, y entonces, terminado el congreso, invitamos a los participantes a que realizaran trabajos in extenso y a partir de ahí poder hacer este libro. Al final, bueno, quedamos muy contentos con el libro una vez que recibimos parte de estos trabajos, sobre todo porque hubo un abordaje temático muy variado. Se atendieron cuestiones históricas, como ustedes podrán verlo, económicas, artísticas, de enfermedades, de relaciones políticas, de enfrentamientos, de configuraciones urbanas, y al final probablemente la mayor de las riquezas es que se abordaron líneas que llegan, digamos, hasta la actualidad. Otro de los elementos que nos parece que hace muy rico esta obra tiene que ver con que no solo atendimos a la rama masculina o a la femenina, sino que en realidad involucramos a ambos sectores para poder tener justamente una visión un poco más integradora de lo que era el Carmen Descalzo en la Nueva España. En total, el libro conjunta el trabajo de 21 autores, investigadores, todos, que además no solo se centraron en la Ciudad de México. Hay textos que atienden Puebla, otro Toluca, Oaxaca, Chiapas, Guatemala, claro que era parte de la Nueva España. Y bueno, pues aunque en realidad a mí me resultaría muy tentador hablarles de cada uno de estos artículos, pues bueno, la idea es un poco darles un panorama general de lo que se aborda, más que, digamos, adelantarles la película y entonces platicarles de qué va cada uno de estos artículos. Para hacerlo me gustaría más bien hablarles de los segmentos en los que está dividida la obra. Son 5 segmentos, una manera introductoria, 4 son medulares y luego, bueno, viene una especie de epílogo que es en realidad una serie de artículos que nos conectan con la actualidad, ¿no? Ya les platicaré un poquito más al respecto. Bueno, en la sección introductoria tenemos 2 artículos fascinantes porque nos introducen a 2 personajes sin los cuales no podríamos entender a los carmelitas en la Nueva España. En principio, y por supuesto, a Teresa de Jesús, esta mujer, ¿no?, con gran energía, intensidad, pasión por la vida, pero sobre todo también por el reformismo, que al final en un mundo de hombres, aunque dentro de su propio contexto, por supuesto, logró fundar la rama descalza dentro de la Orden del Carmen. El segundo personaje que está retratado en esta introducción es Jerónimo Gracián, que siguiendo los pasos de la después santa, pugnó por la venida de los carmelitas descalzos a la Nueva España. Y si bien, digamos, el impulso que Teresa de Jesús como Gracián dieron a los carmelitas era con un impronto de activismo misional, muy pronto se perfilaron para la contemplación, pero fue gracias a ellos que en un septiembre de 1585, pues los carmelitas arribaron a las costas de Veracruz y luego se establecieron en la Ciudad de México. Después de, bueno, esta suerte de artículos introductorios, tenemos un primer apartado que está centrado en ver la influencia, la promoción y la exaltación de la figura de Jesús.
Esto sobre todo en formatos como la pintura, en la escritura y hasta en algunas fiestas. Después, el segundo bloque de textos recoge procesos fundacionales y, bueno, como todos sabemos, un proceso fundacional, que es lo que más solemos estudiar cuando se establece un nuevo edificio, ¿no? Es todos los pasos que se siguieron para lograr que eso se erigiera, se fundara. Por supuesto que esto nos habla de necesidades sociales, ¿no? ¿Quiénes están pidiendo que eso se funde? ¿Dónde se funde? ¿Quiénes dan los permisos? ¿Quiénes contravienen la posibilidad de llevarlo a cabo? Y en realidad lo que pasa es que los procesos fundacionales nos hablan mucho de una dinámica social, la dinámica de un lugar y de cómo se rechaza o se acepta que algo nuevo, digamos, se inserte dentro de esa dinámica que ya está en funcionamiento. Entonces, bueno, por supuesto que ahí vamos a ver justo los avatares que pasan los carmelitas para irse insertando en diferentes territorios como en Toluca, Oaxaca y la propia Ciudad de México. Después de este apartado viene un tercero que justamente atiende de manera mucho más cercana las dinámicas sociopolíticas. Especialmente se atiende la relación que establecieron los carmelitas con los obispos. Hay que recordar que las órdenes regulares de manera general estuvieron enfrentados con esta autoridad, pero los carmelitas van a fungir en muchos sentidos como aliados más bien de los obispos y también en ese sentido se van a distinguir, digamos, de estas otras órdenes regulares. Igualmente en ese segmento vamos a ver la relación de los carmelitas con la élite, especialmente con la de comerciantes, y también vamos a ver la relación con los fieles y de cómo ellos fundaban capellanías, dejaban dinero para que los carmelitas dijeran misas por su alma. El cuarto apartado se acerca más a la construcción retórica del Carmelo teresiano, es decir, cómo se mostraban ellos a partir de las pinturas que mandaban hacer, algunos escritos que mandaron imprimir, cómo replicaban algunos elementos de santidad, de fervor, ¿no? Es decir, toda la promoción de su imagen corporativa como intercesores, súbditos, místicos y profetas. Y bueno, ya a manera de epílogo y un poco para ir cerrando, hay 5 trabajos muy interesantes porque trazan líneas de continuidades y de rupturas hacia el México independiente y luego hasta la actualidad, ¿no? Vemos, por ejemplo, que hay uno que aborda la segmentación de los conventos a partir de la Reforma Juarista, especialmente lo que tiene que ver con San Joaquín, o, por ejemplo, cómo se ha representado la figura de la santa en el cine, ¿no? Y cómo esto, digamos, se ha ido transformando según la época histórica en la que se han filmado estas películas. En fin, como puede verse, si bien podemos aproximarnos a la orden, los autores trataron de ir mucho más allá de los establecimientos carmelitanos en la Nueva España, de la propia figura de Teresa de Jesús, porque no solo está dirigido justamente a aquellos que están interesados en la Orden del Carmen, sino que la idea fue acercarnos, ¿no?, de manera conjunta a los textos, a los entramados sociales del momento, a los poderes enfrentados que participan, digamos, de intereses locales, a la configuración de espacios, sobre todo configuración de espacios urbanos, a la transmisión de mensajes mediante programas visuales, de texto, objetos, y por supuesto a su influencia ideológica y religiosa. En síntesis, el libro me parece que es una provocación. Dispone algunos puntos de partida, algunos de encuentro, que nos invita a pensar y replantearnos nuestras propias interacciones, nuestro propio devenir socioespacial a lo largo de los siglos virreinales principalmente y aún sus reminiscencias en la actualidad. No se lo pierdan, y menos ahora con la facilidad y los descuentos que nos está dando el INA a partir de esta presentación. Espero que lo disfruten tanto como lo disfrutaron cada uno de los autores y por supuesto yo como coordinadora de este libro. Muchas gracias. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.